La jueza se inclinó hacia adelante y miró fijamente a mi exmarido. «Señor Navarro», dijo despacio, dando unos golpecitos a una carpeta sobre la mesa. «Usted abandonó a esta niña durante 9 años y hoy se presenta aquí queriendo la custodia para controlar sus ingresos». La sala del juzgado se quedó en un silencio sepulcral. El abogado de Marcos se removió incómodo en su silla. Victoria Cifuentes, su adinerada esposa, me miraba como si yo hubiera arruinado algo que ella ya había comprado. Y en ese instante, viendo cómo la sangre abandonaba el rostro de Marcos, me di cuenta de algo. Por primera vez, en 9 años, por fin comprendía que había elegido a la mujer equivocada para abandonar. Pero para explicar cómo llegamos a aquel juzgado de familia en Madrid, hay que retroceder hasta el día en que todo se desmoronó, 9 años antes. Burgos. Lucía ni siquiera había cumplido el año. Nuestra casa estaba en una calle tranquila, cerca de la avenida del Cid. Nada lujoso, solo un pequeño adosado de ladrillo claro, con el camino de entrada agrietado y un castaño que llenaba el patio de hojas secas cada otoño. Yo adoraba ese árbol. La mañana que Marcos se fue, Lucía estaba sentada en la alfombra del salón, mordisqueando la oreja de un conejo de peluche, como hacen los bebés. Tenía 10 meses, las mejillas regordetas y unos suaves rizos castaños que le asomaban por la nuca. Marcos estaba de pie junto a la puerta, sujetando una maleta. Al principio pensé que se iba a trabajar fuera. Por aquel entonces era albañil, y no era raro que se ausentara unos días por alguna obra en otra provincia. Pero había algo diferente en su cara: frialdad, impaciencia. Recuerdo haberle preguntado: «¿Cuándo vuelves?». No respondió de inmediato. En su lugar, miró a Lucía, sentada en el suelo, y entonces dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. «No quiero a esa niña». Así, sin más. Sin rabia, sin gritos, solo una frase plana y vacía. Creí haber escuchado mal. «¿Qué?», resopló, como si yo estuviera siendo pesada. Dijo: «Que no quiero a la cría, Laura. Te la puedes quedar». Lucía levantó la vista y le sonrió. Él no le devolvió la sonrisa. Sentí como si me hubieran sacado todo el aire de los pulmones. «Marcos, ¿de qué estás hablando?». Y entonces soltó el resto. «Me voy». La mujer que esperaba fuera en el coche era Victoria Cifuentes. En aquel momento, yo solo sabía un par de cosas de ella. Era dueña de varios edificios de pisos en el centro y tenía dinero de un acuerdo de divorcio de hacía años. Era casi 20 años mayor que Marcos, pero tenía algo que yo no tenía: liquidez. Más tarde, me enteré de que Marcos llevaba meses viéndose con ella. Esa mañana pasó por delante del sofá, cogió su chaqueta y enfiló hacia la puerta. «Marcos, espera», le dije, con la voz temblorosa. «¿Qué pasa con Lucía?». Se detuvo en el umbral, pero no se dio la vuelta. «Ya te apañarás». Y añadió una última cosa antes de irse. «Ya he sacado el dinero de la cuenta del banco. Lo necesitaré para empezar». Y salió por la puerta. Así de simple. El silencio que quedó en la casa se sentía denso, pesado. Recuerdo sentarme en el sofá, abrazando a Lucía, mientras escuchaba el coche de Victoria alejarse de la acera. Lucía soltó una risita y me tiró del pelo. No tenía ni idea de que su padre acababa de desaparecer de su vida. Durante un buen rato me quedé mirando la puerta. Luego, el pánico empezó a arrastrarse por mi cuerpo. Nuestros ahorros, 35.000 euros, habían desaparecido. 2 meses después, llegó el aviso de desahucio. Todavía recuerdo el olor del papel cuando abrí el sobre en la mesa de la cocina. El casero fue educado. Incluso me dio un poco de margen. Pero a las facturas no les importa la compasión. Vendí todo lo que pude. Lo que más me dolió fue la mesa del comedor. Había sido un regalo de bodas de mis padres, de roble macizo, lo bastante grande para unas cenas familiares que de repente ya no iban a celebrarse. Un chico de Wallapop vino a llevársela. Cuando la sacó por la puerta, la cocina parecía extrañamente enorme y vacía.
Lucía estaba sentada en su trona, golpeando la bandeja con una cuchara. Le sonreí como si todo estuviera bien. Luego, me encerré a llorar en el baño en cuanto el chico arrancó la furgoneta. El trabajo se convirtió en pura supervivencia. Empecé a hacer turnos de noche en un Mercadona, reponiendo estanterías. Más adelante, encontré un trabajo mejor en una clínica dental en la calle Vitoria, cogiendo el teléfono y esterilizando el instrumental. Pero aquellos primeros años fueron agotadores. Había noches en las que llegaba a casa cerca de la medianoche, con los pies latiendo, los hombros rígidos y los ojos escocidos. Lucía ya estaba dormida. Otras noches seguía despierta, sentada en el sofá, envuelta en una mantita. Mami corría a mis brazos como si me hubiera ido durante semanas. Una noche, cuando tenía unos 4 años, volví a casa después de hacer turno doble. Debía de tener un aspecto terrible, porque Lucía me tocó la cara y me dijo: «Estás cansada». Me eché a reír por lo bajo. Se subió a mi regazo y empezó a cantar una cancioncilla que había aprendido en el coro de la parroquia. No era perfecta, se olvidaba de la mitad de la letra, pero la forma en que su vocecita llenaba el salón me removió algo por dentro. Recuerdo abrazarla fuerte y pensar: «Vamos a estar bien». Burgos es el tipo de ciudad donde la gente se fija en las cosas. Los vecinos se dieron cuenta de que estaba criando a Lucía sola. Las señoras de la iglesia se dieron cuenta de que sabía cantar. Quien más se fijó fue el director del coro, don Anselmo. Era un profesor de música jubilado que ayudaba en la parroquia los domingos. Después de escuchar a Lucía cantar en un ensayo, se me acercó una mañana y me dijo: «Su hija tiene algo especial». Yo sonreí con educación. Todos los padres escuchan eso en algún momento. Pero siguió trabajando con ella, enseñándole ejercicios de respiración, ayudándola a practicar armonías. Para cuando Lucía cumplió 9 años, había empezado a cantar en pequeños eventos locales, las fiestas del pueblo, musicales del colegio, un par de conciertos benéficos. Nada grandioso, pero lo suficiente para que la gente recordara su nombre. A veces incluso ganaba un poco de dinero. No mucho, solo lo justo para comprarse su propio micrófono y ayudar un poco con la compra del mes. Mis momentos favoritos seguían siendo los más tranquilos. Las mañanas de domingo en la iglesia, Lucía de pie, cerca del altar, con el coro y la luz del sol entrando por las vidrieras. Su voz elevándose por encima de las demás. Clara, segura, preciosa. Yo me sentaba en el último banco y me secaba las lágrimas con el borde de un pañuelo para que nadie me viera, porque yo sabía algo que los demás no. Cada nota que cantaba se había forjado en los años que sobrevivimos juntas. 9 años pasaron así. Trabajo duro, pequeñas victorias, una vida tranquila que fuimos reconstruyendo poco a poco. Y entonces, una tarde, todo volvió a cambiar. Llegué a casa del trabajo y encontré un burofax en el buzón. Un sobre con membrete oficial de un despacho de abogados de Madrid. Se me encogió el estómago antes incluso de abrirlo. Dentro había una demanda de modificación de medidas. Solicitaban la custodia, y en la parte superior del documento, un nombre que no había visto en casi una década: Marcos Navarro, mi exmarido. El hombre que una vez dijo que no quería a esa niña. Ahora, de repente, quería volver a ser su padre, y no venía solo. La primera vez que volví a ver a Marcos fue en el aparcamiento del Alcampo, a las afueras de la ciudad. Era martes por la tarde, a finales de verano, con ese calor bochornoso de la meseta que se te pega a la piel incluso cuando el sol ya está cayendo. Acababa de salir de la clínica dental y paré a comprar leche y pan antes de ir a casa. Empujé el carro hacia mi viejo coche y entonces me fijé en un Mercedes SUV negro aparcado a 2 plazas de distancia. No encajaba en aquel aparcamiento. En Burgos hay zonas buenas, claro, pero en ese supermercado se ven sobre todo utilitarios polvorientos y monovolúmenes familiares, no todoterrenos de lujo con los cristales tintados. Al principio no le di importancia.
Luego, la puerta del conductor se abrió y bajó Marcos. Por un segundo, de verdad pensé que el cerebro me estaba jugando una mala pasada. 9 años cambian a una persona. Parecía mayor, más ancho de cintura, el mismo pelo oscuro, pero ahora surcado de canas en las sienes. Pero su forma de andar era inconfundible. Ese mismo paso arrogante, como si el mundo le debiera algo. Me vio enseguida. Laura. Solo oír mi nombre en su voz hizo que se me revolviera el estómago. No dije nada. Me quedé allí, agarrada a mi bolsa de la compra. Él sonrió, como si fuéramos viejos amigos que se cruzan por casualidad. Vaya, dijo, estás muy guapa. Me le quedé mirando. 9 años. Ni una llamada, ni una tarjeta de cumpleaños, ni un solo euro de pensión alimenticia. Y ahora estaba piropeándome en el aparcamiento de un Alcampo. ¿Qué quieres?, pregunté. Al grano. Se rió por lo bajo, como si apreciara mi franqueza. Sigues siendo la misma Laura. Luego miró hacia el lado del copiloto. Victoria también quería saludarte. Mis ojos siguieron los suyos y allí estaba, Victoria Cifuentes. Bajó lentamente, alisándose la manga de una chaqueta color crema, como si estuviera llegando a una reunión de la junta directiva en vez de enfrentarse a la mujer cuyo matrimonio había ayudado a destruir. Probablemente rozaba los 70. Alta, elegante, con un pelo plateado perfectamente peinado. El tipo de mujer que siempre huele ligeramente a perfume carísimo. Sus ojos me repasaron de arriba a abajo como quien inspecciona un coche de segunda mano. Laura, dijo con educación. Su voz tenía ese tono calmado y ensayado que a veces usa la gente de dinero, como si cada conversación fuera una transacción. Asentí una vez. ¿Qué queréis?, repetí. Marcos se apoyó en el capó del coche. Deberíamos hablar en un sitio privado. No, dije. Puedes decirlo aquí mismo. Una pareja cerca de nosotros estaba metiendo la compra en el maletero, pero no nos prestaban atención. Una tarde más, en el supermercado, Marcos miró a Victoria. Ella le hizo un leve asentimiento. Él tomó aire. Bueno, esto te va a pillar por sorpresa. Todo en ti es una sorpresa, respondí. Ignoró el comentario. Sabemos que Lucía canta. Eso me pilló con la guardia baja. ¿Cómo lo sabes? Él sonrió. Internet existe, Laura. Victoria añadió en voz baja. Tiene una voz muy particular. Apreté las manos alrededor de las asas de la bolsa. El hecho de que hubieran estado espiando a mi hija sin que yo lo supiera me puso la piel de gallina. Marcos continuó. Hemos estado siguiendo sus actuaciones por internet. Los vídeos de las fiestas del pueblo, las grabaciones de la iglesia. Victoria entrelazó las manos. Tiene potencial. Las palabras sonaban raras en su boca. No era admiración, era una tasación. Marcos se separó del coche. Mira, Laura, vamos al grano. Abrió la puerta trasera del Mercedes y sacó una carpeta de cuero. Se me encogió el pecho. Había visto ese tipo de carpetas antes. Las usan los abogados. Me la tendió. Míralo. No quería cogerla, pero la curiosidad me pudo. Dentro había varios documentos impresos, papeleo legal y una cifra escrita en negrita cerca del centro de la página. 1.200.000 euros. Por un segundo pensé que era un error. Entonces Marcos habló. Te ofrecemos 1.200.000 euros. Se me secó la boca. ¿Para qué?, pregunté. Victoria respondió antes que él. Por la custodia. La palabra resonó en mi cabeza. ¿Custodia? Marcos dio un paso hacia mí. Lucía merece mejores oportunidades, Laura. Madrid, Miami, productores de verdad, formación profesional. Victoria asintió levemente. Tenemos contactos. Los miré fijamente. ¿Queréis comprar a mi hija? Marcos suspiró como si yo no estuviera entendiendo nada. No, queremos invertir en su futuro. Me eché a reír. Fue una risa cortante y fea. Ella no es un negocio. Victoria ladeó la cabeza. Con la gestión adecuada, podría serlo. Sentí que algo se me helaba por dentro. Marcos suavizó la voz. Has hecho un gran trabajo criándola, de verdad.
Luego señaló los papeles. Pero este tipo de oportunidades no se presentan todos los días. Mis manos temblaban ligeramente. Más de 1 millón de euros. Ese dinero pagaría la universidad, una casa, el conservatorio, una seguridad que yo jamás había podido darle. Por un breve momento, solo un instante, mi mente empezó a hacer cálculos. Hipoteca, deudas, ahorros. Y Marcos lo notó. Su sonrisa se ensanchó. «¿Lo ves? Te lo estás pensando». Entonces soltó la frase que me revolvió las tripas. «Nunca podrás darle la vida que nosotros le podemos dar». El silencio se instaló entre nosotros. Los coches circulaban por el aparcamiento. Un carro de la compra repiqueteaba contra el asfalto en algún lugar cercano. Victoria se ajustó una pulsera. «No somos personas irracionales», Laura dijo, como si estuviera negociando la compra de un solar. «Estamos dispuestos a asegurarnos de que quedes cómoda». ¿Cómoda? Como si fuera una empleada a la que planeaban jubilar. Cerré la carpeta despacio. «¿Lucía sabe algo de esto?» Marcos negó con la cabeza. «Todavía no». Victoria sonrió levemente. «Creemos que es mejor que lo tratemos entre adultos primero». Le devolví la carpeta. «Necesito tiempo». A Marcos se le iluminaron los ojos. «Por supuesto». Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y me la dio. «Llámanos», y añadió, en tono casual. «Nos quedaremos por la zona un par de días». Victoria se deslizó de vuelta al interior del todoterreno. Antes de cerrar la puerta, Marcos me miró otra vez. «Lo has hecho bien con ella, Laura». Hizo una pausa. «Pero este es el nivel donde las cosas se ponen serias». El coche se separó del bordillo y desapareció entre el tráfico. Me quedé allí de pie mucho tiempo. La bolsa de la compra me pesaba en la mano. Esa noche apenas dormí. La cifra no paraba de parpadear en mi mente. 1.200.000 euros. Me quedé sentada a la mesa de la cocina mucho después de que Lucía se fuera a la cama, garabateando números en el reverso de un sobre. Hipoteca, universidad, conservatorio. Por primera vez en años, la idea de la seguridad económica estaba justo delante de mí. Pero había algo en la forma en que Victoria había dicho la palabra potencial que no me dejaba en paz. No sonaba a amor, sonaba a rentabilidad. Cerca de la medianoche salí al patio a tomar el aire. La noche de verano era silenciosa. Los grillos en la hierba, un coche pasando a lo lejos. Entonces escuché una voz, la voz de Marcos. Me quedé helada. Estaba de pie cerca del final de nuestra calle, hablando por el móvil. No debía de haberme visto en la penumbra. «Sí», dijo, riendo por lo bajo. «La voz de la cría es increíble». Pausa. «Hazme caso, Victoria. Con la inversión adecuada podría generar muchísimo dinero». Otra pausa. «No, Laura se lo está pensando. Estaría loca si no lo hiciera». Se me oprimió el pecho. No estaba hablando de una hija. Estaba hablando de un producto, de un plan de negocio. Colgó el teléfono y caminó de vuelta hacia la avenida, sin darse cuenta de que yo lo había escuchado todo. Me quedé allí en la oscuridad mucho tiempo. El aire fresco de la noche por fin me aclaró la cabeza. Cuando volví a entrar, miré la tarjeta de visita de nuevo y tomé una decisión. A la mañana siguiente, llamé a Marcos. Contestó al segundo tono. «Bueno», tomé aire. «Hablemos de tu oferta». Hubo una pausa. Luego le escuché sonreír al otro lado de la línea. «Bien», dijo. Pero lo que Marcos no sabía era que la conversación que él creía estar empezando era, en realidad, la trampa en la que estaba a punto de caer. Después de colgar, conduje directamente a un pequeño edificio de oficinas de ladrillo en el centro de Burgos, a un par de calles de los juzgados. El cartel de la puerta decía: «Ortiz, abogados de familia». Dentro, la sala de espera olía ligeramente a café y a tinta de impresora. Había 2 sillas de cuero contra la pared y una foto enmarcada de la catedral. La mujer de recepción levantó la vista. «¿Puedo ayudarla?» «Tengo cita con Elena Ortiz». Asintió. «La está esperando». Un minuto después,
Una mujer de unos 50 años salió por el pasillo con un bloc de notas legal, pelo negro y corto, gafas de lectura colgando de una cadena. Sonrió con calidez. Laura García. Soy yo. Me indicó con la mano que pasara a su despacho. Adelante. El despacho de Elena Ortiz era sencillo pero cómodo. Estanterías llenas de códigos civiles cubrían una pared y una ventana daba a un patio interior. Me hizo un gesto para que me sentara y abriendo una carpeta dijo: «Cuénteme qué quiere su exmarido». Deslicé los papeles de Marcos por la mesa. Leyó en silencio durante un momento. Luego se recostó en la silla. «Bueno», dijo con calma, «esto es atrevido». «¿Tan malo es?», negó con la cabeza. «Para él sí. ¿Para usted?», sonrió levemente. «Posiblemente sea muy bueno». Le expliqué todo. Marcos dejando la cuenta bancaria a cero. 9 años de silencio. Y ahora este repentino interés por nuestra hija. Elena escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, tamborileó con el bolígrafo sobre la mesa. «Primera pregunta», dijo. «¿Ha pagado alguna vez la pensión de alimentos?». «Ni una sola vez». Enarcó las cejas. «Ni siquiera un pago parcial». «No», asintió despacio. «Eso ya es interesante». Abrió el portátil y tecleó un par de notas. «En España», explicó, «el impago reiterado de la pensión alimenticia y la desatención durante 9 años no solo le deja en una posición pésima para pedir la custodia, sino que incluso es constitutivo de delito de abandono de familia». Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significa eso? Significa que empieza este caso desde una posición extremadamente débil. Por primera vez desde que Marcos apareció en el aparcamiento, sentí una pequeña chispa de alivio, pero Elena no había terminado. «Hay otra cuestión», añadió. «¿Cuál?». Giró el portátil hacia mí. «Los ingresos de su hija». Lucía había estado ganando pequeñas cantidades por sus actuaciones y por reproducciones de su música en Internet. Nada que nos cambiara la vida, pero lo suficiente para demostrar que había mercado. Elena entrelazó los dedos. Si su exmarido consigue la custodia compartida, o incluso modificar las medidas, podría intentar reclamar la administración de los bienes de la menor. Se me cayó el alma a los pies. ¿O sea que podría quitarle su dinero? En ciertas circunstancias, podría controlarlo. Sí. Fue entonces cuando todas las piezas del rompecabezas encajaron. Marcos no quería recuperar una relación. Quería el control de la oportunidad que Lucía representaba. Elena estudió mi rostro. «¿Qué quiere hacer?». Por un momento no respondí. Pensé en Lucía cantando en la iglesia. Pensé en la forma en que Marcos se había reído por teléfono la noche anterior. La voz de la cría es increíble, como si fuera ganado en una subasta. Tomé aire. Quiero escuchar su oferta en el juzgado. Elena ladeó un poco la cabeza. «¿Quiere ir a juicio?». «Sí». Sus ojos se entrecerraron pensativos. Luego se recostó en la silla y sonrió. «Bien». Dio un golpecito a la carpeta con el dedo. «Porque tengo un par de ideas». Esa misma tarde fui a recoger a Lucía del ensayo del coro en la parroquia. El sol ya empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de rosa y dorado por encima del campanario. Lucía se subió al asiento del copiloto de mi viejo Seat Ibiza, aún con las partituras en la mano. «¿Qué tal el ensayo?», pregunté. «Bien», dijo. «Don Anselmo dice que el concierto de otoño podría ser más grande este año». «¡Qué maravilla!». Se abrochó el cinturón y me miró fijamente. «Los niños se dan cuenta de muchas más cosas de las que creemos». «Mamá, ¿estás bien?». Forcé una sonrisa. ¿Por qué no iba a estarlo? Se encogió de hombros. «Te noto callada». Dudé, y entonces decidí no mentirle del todo. «Tu padre ha vuelto a la ciudad». Lucía no reaccionó como yo esperaba. Se limitó a mirar por la ventanilla durante un momento. Luego dijo en voz baja: «Me lo imaginaba». Mis manos se aferraron al volante. «¿Lo sabías?». Asintió. «Le vi en las fiestas del pueblo el mes pasado». Eso me sorprendió.
¿Habló contigo? No, negó con la cabeza. Solo se quedó cerca del escenario mirando. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lucía continuó en voz baja. Mamá, ¿por qué se fue? La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotras. Había pasado años intentando protegerla de esa verdad, pero ya no era un bebé, así que le conté la versión más sencilla. No estaba preparado para ser padre. Lucía asintió lentamente. Y entonces dijo algo que me rompió un poco el corazón. No pasa nada. La miré. Ah, no. Sonrió débilmente. Ya tengo a la madre que necesito. Por un segundo no pude hablar. Alargué la mano por encima de la palanca de cambios y le apreté la mano. Hicimos el viaje a casa en silencio. Más tarde esa noche, después de que Lucía se durmiera, me senté a la mesa de la cocina otra vez. El mismo lugar donde Marcos había vaciado nuestra cuenta y había salido de nuestras vidas. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Tenía una abogada y un plan. Durante los días siguientes, Elena y yo reunimos todo lo que pudimos. Extractos bancarios antiguos, correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa que demostrara que Marcos nos había abandonado. Un documento destacaba por encima de los demás. Un correo que Marcos me envió la semana que se fue. Contenía una sola línea. No me hagas volver a ver a esa niña. Elena lo imprimió y lo metió en la carpeta del caso. Esto, dijo, va a ser clave. Mientras tanto, Marcos me llamó varias veces. Cada conversación sonaba más confiada que la anterior. Victoria ya ha hablado con un productor en Madrid, me dijo durante una llamada. Se toma muy en serio el futuro de Lucía. Mantuve un tono neutral. Suena impresionante. Lo es, dijo. Esto podría ser un bombazo para ella. Por un momento sonaba casi emocionado, como un cazatalentos descubriendo a una nueva estrella. Piénsalo, continuó. Oportunidades de verdad, dinero de verdad. Le dejé hablar, porque cuanto más hablaba, más segura estaba yo de lo que tenía que pasar. 2 semanas después, se fijó la fecha del juicio, Juzgados de Familia de Plaza de Castilla, en Madrid. Marcos me mandó un WhatsApp esa mañana, con ganas de que arreglemos esto, como si estuviéramos negociando un contrato mercantil. Seguía creyendo lo mismo que 9 años atrás, que yo era la débil, que al final acabaría cediendo. Lo que no entendía era que la mujer a la que había abandonado ya no existía. 9 años criando a una hija sola te cambian. Aprendes cosas, te haces más fuerte. Y a veces, aprendes exactamente cómo dejar que alguien crea que está ganando, hasta el mismísimo momento en que se da cuenta de que ya ha perdido. Salimos de Burgos antes de que saliera el sol. Madrid está a unas 2 horas y media si el tráfico de la A1 se porta bien. Esa mañana, la autovía aún estaba a oscuras cuando arranqué, con un termo de café con leche en el posavasos y Elena Ortiz en el asiento del copiloto. Al principio no hablamos mucho. Los neumáticos zumbaban contra el asfalto. El cielo pasó lentamente del negro a un azul profundo. Yo apenas había pegado ojo, no porque tuviera dudas. Para entonces, sabía exactamente lo que Marcos intentaba hacer y sabía lo que teníamos nosotras. No, estuve despierta casi toda la noche porque, por muy preparada que estés, hay algo en un juzgado que se te mete en los nervios. La formalidad, la espera, el hecho de que otras personas se sienten a juzgar los peores momentos de tu vida. Elena debió de notarlo. A mitad de camino, a la altura de Somosierra, metió la mano en su maletín y me ofreció un chicle de menta. «Mastica uno», me dijo. La miré, cansada. ¿Es estrategia legal? Es estrategia contra la ansiedad. Me eché a reír a pesar de todo y desenvolví uno. Ayudó un poco. Para cuando llegamos a Plaza de Castilla, la ciudad estaba completamente despierta. Trabajadores cruzando los pasos de cebra, edificios de oficinas reflejando la luz de la mañana. Aparcamos en un parking subterráneo a un par de manzanas y caminamos el resto del trayecto con zapatos cómodos. Recuerdo el sonido de mis tacones golpeando la acera. Seco, constante. Solo pensaba, sigue caminando.
Los juzgados de familia no son tan dramáticos como en la televisión. No hay caoba brillante por todas partes, ni escalinatas imperiales. Solo luces fluorescentes, paredes grises, arcos de seguridad, bancos desgastados, gente con vasos de café de máquina y carpetas bajo el brazo, y la mirada cansada de personas que preferirían estar en cualquier otro lugar. Anunciamos nuestra llegada y nos sentamos fuera de la sala. Entonces llegó Marcos. Tenía un aspecto carísimo, traje azul marino, zapatos lustrados. Uno de esos relojes que los hombres se compran cuando quieren que el mundo sepa que les va bien. Victoria venía justo detrás, con una blusa color crema, un abrigo de lana de camello doblado sobre un brazo y perlas en el cuello, como si fuera a comer al club de campo en lugar de a una vista por la custodia. Y detrás de ellos, 2 abogados. 2. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo veían ellos este día. Creían que el dinero y la presión iban a hacerles el trabajo sucio. Marcos me vio y sonrió. Literalmente sonrió, como si hubiéramos quedado para tomar el aperitivo. «Laura», dijo, deteniéndose a un par de metros. «Buenos días». Le miré, pero no dije nada. Carraspeó y volvió a intentarlo. «No hace falta que esto se ponga feo. Todavía podemos ser razonables». Elena se puso de pie a mi lado. «Señor Navarro, si tiene algo que discutir, puede discutirlo conmigo». Su sonrisa se borró un poco. Los ojos de Victoria se clavaron en Elena. «¿Y usted es?» «Elena Ortiz, abogada de la señora García». Victoria asintió despacio, con esa actitud de quien ya ha decidido lo que piensa de ti. «Bueno», dijo, «espero que esto se resuelva de forma eficiente. El tiempo de todos es valioso». Elena no parpadeó, especialmente el del tribunal. Ese fue el primer momento en el que vi una grieta en la pulida fachada de Victoria. Muy pequeña, pero ahí estaba. Dentro, la sala estaba más fría de lo que esperaba, con el aire acondicionado a tope, como pasa en tantos edificios públicos. Me senté en nuestra mesa y me froté las manos por debajo de la madera. La jueza entró unos minutos después. La magistrada doña Carmen Villanueva. Unos 60 y tantos, pelo canoso, gafas de lectura caídas sobre la nariz y una expresión que no revelaba absolutamente nada. Todos nos pusimos de pie, luego nos sentamos. La letrada de la Administración de Justicia leyó el número de procedimiento. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. El abogado de Marcos empezó primero. Un hombre alto, de voz engolada y traje caro, planteó todo exactamente como yo sabía que haría. Un padre que buscaba reconectar, una menor con una promesa musical inusual, un hogar con mayores recursos y mejores oportunidades profesionales. Incluso utilizó la frase «el interés superior del menor» como si fuera un lazo que pudiera atarle a todo aquel asunto turbio para que pareciera respetable. Escuchándole, habrías pensado que Marcos era un padre preocupado que simplemente se había retrasado, no que se había ausentado, no que había sido cruel, no que era el hombre que una vez miró a un bebé de 10 meses y habló de ella como si fuera basura que le estorbaba para empezar su nueva vida. Me quedé quieta y le dejé hablar. Cuando terminó, Elena se levantó. No tenía prisa, y eso importaba. Se ajustó las gafas, cogió una carpeta y caminó hacia el estrado con la calma de alguien que está poniendo un reloj en hora. «Señoría», empezó, «la parte contraria ha descrito este caso como un padre que busca establecer vínculos. Las pruebas demostrarán algo mucho más simple. El señor Navarro abandonó a su hija cuando ésta era un bebé, no proporcionó ningún tipo de sustento durante casi una década, no hizo el menor esfuerzo por contactar con ella y solo ha regresado tras ser consciente de su capacidad para generar ingresos. Sin dramas, sin levantar la voz, solo hechos. Se podía sentir cómo el ambiente de la sala se tensaba. Elena presentó la primera prueba documental. Los registros de la pensión alimenticia, o más bien, la ausencia de ellos. 9 años. 0 ingresos. Ni ropa,
Ni gastos médicos compartidos, ni material escolar, ni un billete de 20 euros metido en una tarjeta por su cumpleaños. Nada. La funcionaria le pasó los documentos a la jueza. Elena enunció la cantidad total adeudada, con los intereses y recargos legales. La deuda actual por pensiones impagadas supera los 170.000 euros. La cifra pareció caer a plomo en medio de la sala. Vi a Marcos removerse en su asiento. No mucho, solo un poco. La magistrada Villanueva le miró por encima de las gafas. «Señor Navarro», dijo, «¿se impugna esta cantidad?» Su abogado se inclinó, le susurró algo y luego respondió por él. «Discrepamos en parte del cálculo, señoría». Elena no perdió el ritmo. «Estaremos encantados de revisarlo línea por línea». Eso le cayó la boca. La siguiente prueba fue el extracto bancario, el mismo que yo había mirado años atrás, con las manos temblorosas en la mesa de mi cocina. Elena lo levantó. El día que el señor Navarro abandonó el domicilio conyugal, retiró el saldo íntegro de la cuenta mancomunada del matrimonio. Cantidad total, 35.000 euros. La jueza miró el documento y luego a Marcos. Marcos apretó la mandíbula. Victoria estaba sentada completamente inmóvil, pero noté que apretaba los dedos sobre el regazo. Elena continuó. En aquel momento, la menor tenía 10 meses. Hubo algo profundamente satisfactorio en escuchar mi vida real contada de forma tan clara, en una sala donde nadie podía interrumpirme, embaucarme o alzar la voz por encima de mí. Porque cuando desnudas a gente como Marcos y los reduces a fechas, documentos y números, pierden todo su brillo. Luego le tocó el turno a don Anselmo. Había viajado desde Burgos esa misma mañana, con una americana prestada y sus mejores zapatos de los domingos. Parecía nervioso al sentarse a declarar, pero en cuanto empezó a hablar de Lucía, la voz se le estabilizó. Le contó al juzgado cuánto tiempo hacía que la conocía, dónde actuaba, el trabajo que invertía, su disciplina, su amabilidad, su amor por la música. Entonces, Elena le hizo la pregunta clave. En todos los años que conoce a Lucía Navarro, ¿ha visto alguna vez a su padre en un ensayo, recital, misa, actuación escolar o evento municipal? Don Anselmo se ajustó las gafas y respondió con claridad. No, señora, ni una sola vez. Elena asintió. ¿Ha escuchado alguna vez a Lucía referirse a él como una presencia activa en su vida? No. ¿Alguien además de su madre la ha apoyado de forma constante y la ha llevado a esos eventos? No, señora. Siempre ha sido Laura. Bajé la mirada un momento, porque si hubiera seguido mirando al frente, habría llorado. Y no iba a llorar delante de Marcos. Ese día no. El abogado de Marcos intentó arreglarlo durante el interrogatorio cruzado. Preguntó por las prometedoras perspectivas de futuro de Lucía, por el nivel de competitividad en la industria musical. Quería llevar la conversación de vuelta al terreno de la oportunidad, pero cada respuesta de don Anselmo volvía a la misma verdad. La vida de Lucía, su talento, su seguridad. Esas cosas se habían construido en los años que Marcos estuvo ausente. Construidas a base de rutina, sacrificios, los bajos de la parroquia, los viajes nocturnos en coche después de las obras del colegio, el apoyo de la gente del barrio. Una madre estando presente una y otra vez. Ningún abogado, con un traje a medida, iba a poder borrar eso. Y entonces, Elena cogió el correo electrónico. La atmósfera de la sala cambió antes incluso de que lo leyera. Quizá fue la forma en que levantó el papel. Quizá fue algo en su voz. Señoría, solicitamos que se admita como prueba esta comunicación enviada por el señor Navarro a mi clienta la semana que abandonó el hogar familiar. El abogado de Marcos protestó. Elena replicó. La jueza lo admitió. Elena miró el papel y leyó una sola frase. Solo una. No me hagas volver a ver a esa niña. Las palabras se quedaron flotando en el juzgado como humo. Nadie se movió. Nadie tosió. Hasta la funcionaria dejó de barajar papeles. Miré a Marcos. Se había quedado pálido.
no de forma exagerada, solo lo suficiente para que el color de su cara desapareciera y dejara paso a una expresión más oscura, más mezquina. Parecía furioso y avergonzado al mismo tiempo. Victoria se giró hacia él lentamente. Ese fue el primer momento en que pensé que a lo mejor ella no lo sabía todo. O a lo mejor lo sabía, pero no con sus propias palabras. Hay una diferencia, una historia se puede maquillar. Una frase así. No. La magistrada Villanueva bajó el folio hasta la mesa. «Señor Navarro», dijo, con voz plana, «¿escribió usted esto?» Marcos tragó saliva. «Sí, solo eso. Sí, sin excusas». Ninguna justificación era lo suficientemente grande como para sobrevivir a la luz de aquella sala. Elena se sentó. Luego me tocó el brazo una vez. «Te toca». Me levanté y caminé hacia el estrado. Hacía más frío allí arriba. Tenía la boca seca, pero la voz me salió firme. Eso me sorprendió. Miré a la jueza, no a Marcos. «Señoría, no estoy aquí porque quiera venganza. Estoy aquí porque mi hija no es un trasto que se tira cuando molesta y se reclama cuando se vuelve valioso». Oí a uno de los abogados de Marcos removerse a mis espaldas. Seguí hablando. «Hace 9 años, se marchó cuando ella tenía 10 meses. Dijo que no la quería. Vació nuestros ahorros y empezó de cero en otro sitio. Él no la ha criado, no la consoló cuando estaba enferma. No apareció en las funciones del colegio, ni en los conciertos del coro, ni en sus cumpleaños. No tiene ni idea de qué número de pie calzaba a los 7 años, ni qué libros le gustaban a los 9, ni de lo nerviosa que se pone antes de cantar si no le aprieto la mano primero». Hice una pausa, solo la necesaria. La jueza me observaba con atención. Así que cuando vuelve ahora con dinero, contratos y promesas, yo solo escucho una cosa. Él no quiere a mi hija, quiere lo que ella puede producir. Giré la cabeza ligeramente, lo justo para mirar a Marcos. Quiere su voz. Y entonces solté la estocada final. Y quiere su dinero. Eso fue la gota que colmó el vaso. Toda la sala reaccionó. Se nota cuando una verdad aterriza. Es casi físico. La magistrada se inclinó hacia adelante y entrelazó las manos. El abogado de Marcos se levantó de un salto y empezó a soltar un discurso sobre caracterizaciones emocionales y motivos especulativos. Elena también se levantó. «Entonces hablemos de los motivos directamente, señoría». Levantó una última carpeta. Yo ya sabía lo que había dentro, pero aún así el pulso se me aceleró. «Este tribunal también debe saber», dijo, «que los ingresos por las actuaciones de Lucía Navarro ya han sido asegurados bajo un patrimonio protegido, administrado de forma independiente para su exclusivo beneficio. Ninguno de los progenitores puede acceder a esos fondos para uso personal». Marcos se giró tan rápido en su silla que casi pareció que se encogía de un golpe. «¿Qué?». La palabra se le escapó antes de que su abogado pudiera detenerle. Elena continuó, tan tranquila como siempre. «El fideicomiso se estableció hace meses por consejo de un asesor financiero, después de que la menor empezara a tener ingresos por conciertos y reproducciones digitales. Cualquier alegación de que el cambio de guarda y custodia es necesario para administrar o desarrollar esos fondos es, por tanto, irrelevante». La cara de Victoria cambió. No fue un drama. No jadeó ni dio un golpe en la mesa. Simplemente se quedó quieta. Muy quieta. Y esa quietud me lo dijo todo. Aquello le había importado. Y mucho. Marcos se inclinó hacia su abogado, susurrando bruscamente. El abogado le contestó, susurrando. El segundo abogado se unió. Era el tipo de conciliábulo frenético y en voz baja que tiene la gente cuando el suelo desaparece bajo sus pies y fingen que no ha pasado. La jueza Villanueva bajó la vista hacia los documentos y volvió a levantarla. «Señor Navarro», dijo despacio, «usted abandonó a esta menor durante 9 años, no pagó ninguna pensión, expresó por escrito que no deseaba verla y ahora solicita autoridad parental justo cuando su talento se vuelve económicamente relevante. ¿Hay algún hecho ante mí que mejore este panorama?». Silencio.
Marcos abrió la boca y la cerró. Su abogado se levantó en su lugar. Señoría, a mi cliente le gustaría solicitar un breve receso. La jueza no pareció impresionada. Tienen 10 minutos. En el pasillo, fuera de la sala, toda su actuación terminó de resquebrajarse. Marcos cruzó las puertas el primero, con la cara roja y respirando agitadamente. Victoria iba detrás de él, con los labios apretados, furiosa con ese estilo controlado de los ricos que, de alguna manera, resulta más frío que cualquier grito. Se detuvo a un par de metros de mí. «Me has tendido una trampa». Le sostuve la mirada. «No, Marcos, solo he guardado los recibos». A él le tembló un músculo de la cara. Victoria se giró hacia él. «Me dijiste que lo del correo electrónico era una exageración, así que lo sabía, solo que no sabía lo asqueroso que sonaba». Marcos bajó la voz. «Ahora no es el momento». A ella le relampaguearon los ojos. «No, yo creo que ahora es exactamente el momento». Elena dio un paso al frente, poniéndose ligeramente por delante de mí, sin aspavientos, solo para recordar a todos dónde estaba la línea. Marcos me señaló con el dedo. «Podrías haber arreglado esto en privado». Me reí una sola vez. No pude evitarlo. «¿En privado? Me ofreciste dinero por mi hija en el aparcamiento de un Alcampo». Pareció querer decir algo cruel, algo grande, algo que restaurara el viejo orden donde él era quien tenía el control. Pero el problema de la humillación pública es este. Una vez que ocurre, la gente te ve con claridad y ya no hay forma fácil de volver a recomponer tu imagen. Cuando el agente judicial nos hizo pasar de nuevo, a Marcos le pesaban los hombros. Parecía más viejo, más pequeño. De vuelta en el interior, su abogado anunció que retiraban la demanda de modificación de medidas. Así de simple. Se acabaron los discursos. Se acabaron las promesas sobre Madrid o Miami, las oportunidades y el interés superior de la menor. Fin. La jueza Villanueva hizo un par de declaraciones finales para que constaran en acta, ninguna de ellas halagadora para Marcos, y recordó a su defensa que la deuda por la pensión alimenticia seguía siendo un asunto independiente que el juzgado estaba dispuesto a tramitar. Ese fue otro pequeño giro de cuchillo. Para cuando terminó, Victoria ya estaba a medio camino de la salida. Nunca volvió a mirarme. Marcos sí lo hizo. Una última vez. Ya no estaba enfadado. No exactamente. Más bien, parecía aturdido. Como si aún no pudiera entender cómo la mujer que había dejado en un humilde adosado de Burgos se había convertido en la persona que acababa de destrozar su plan en un tribunal abierto. La respuesta era sencilla. Él me había dado 9 años para aprender a hacerlo. Fuera de los juzgados de Plaza de Castilla, el aire se sentía más cálido, más real. Me quedé en la acera y solté el aire que sentía que llevaba aguantando desde el día que él cruzó la puerta de casa. Elena me tocó el brazo. «Lo has hecho muy bien», asentí. Luego me reí, un poco temblorosa esta vez. «Creo que voy a vomitar». Ella sonrió. «Eso también es normal». Unos minutos después, llamé a Burgos. Lucía contestó al segundo tono. «Mamá, se ha acabado», dije. Hubo una pausa, y entonces me hizo la única pregunta que importaba. «¿Estamos bien?» Miré el cielo brillante de Madrid, a la gente que pasaba a toda prisa por delante del juzgado, la vida siguiendo su curso a mi alrededor. «Sí», le dije. La voz se me quebró un poquito entonces. «Solo un poco. Estamos bien». Y por primera vez, en muchísimo tiempo, supe que era verdad. El viaje de vuelta por la A1 a Burgos fue más silencioso que la ida. No era un silencio pesado ni nervioso, sino tranquilo. El tipo de paz que queda después de que pasa una tormenta, el cielo se despeja y te das cuenta de que la casa sigue en pie. Elena hizo el viaje conmigo hasta Aranda de Duero, donde un compañero venía a recogerla. Paramos en un área de servicio, compramos un café que sabía a cartón quemado y nos sentamos en el bordillo unos minutos para estirar las piernas. Me miró y me dijo, «¿Sabes? La mayoría de la gente espera que la venganza sea algo dramático.
Sonreí débilmente. ¿Eso no cuenta como drama? Negó con la cabeza. No, dramático habría sido ponerte a gritar o golpear la mesa. Lo que tú hiciste fue peor. ¿Por qué? Dejaste que la verdad hiciera el trabajo sucio. Pensé en ello mientras volvía a la autovía. A lo mejor tenía razón. Durante años, había imaginado lo que diría si alguna vez me cruzaba con Marcos de nuevo. Todos los discursos, toda la rabia que por fin podría soltar. Pero cuando el momento llegó, nada de eso importó, porque los hechos fueron suficientes. Llegué a Burgos justo antes del atardecer. Lucía estaba sentada en los escalones del porche de entrada cuando metí el coche en la calle. Debió de oír el motor porque se levantó de inmediato. ¿Cómo ha ido? Salí del coche y caminé hacia ella despacio. Ya está, dije. Me estudió la cara con atención. Ya está. ¿Cómo? Ha retirado la demanda. Sus hombros se relajaron un poco. Entonces preguntó en voz baja, ¿estás bien? Esa pregunta me golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera pasado en el juzgado. Me reí suavemente y abrí los brazos. Ella caminó directamente hacia ellos. La abracé muy fuerte durante un buen rato. Sí, le dije sobre el pelo. Estoy bien. La vida no se volvió perfecta de repente, pero se volvió pacífica. Marcos no volvió a contactar con nosotras por la custodia. Su abogado nos envió una notificación formal, confirmando que el procedimiento se había archivado, y después de eso, silencio. Seguía pendiente el tema de la pensión alimenticia impagada, que el juzgado siguió tramitando de oficio. Elena se encargó de ello discretamente en un segundo plano. Yo no pensaba mucho en el tema. Algunas cosas importan menos de lo que importaban antes. Lucía siguió cantando. Llegó el otoño, y con él el concierto de la iglesia que don Anselmo llevaba meses preparando. La parroquia estaba a rebosar esa noche. Familias, vecinos, gente de los pueblos de alrededor que había oído hablar de la chica del coro con aquella voz tan potente. Me senté en el último banco, como siempre. Cuando Lucía se acercó al micrófono, el silencio fue absoluto. Parecía más mayor, más segura de sí misma. Pero cuando empezó a cantar, seguí viendo destellos de la niña pequeña que se subía a mis rodillas y tarareaba nanas desafinadas cuando yo volvía de mis turnos de noche en el Mercadona. Su voz llenó la nave de la iglesia. Fuerte, clara, honesta. Cuando la última nota se desvaneció, todo el mundo estalló en aplausos. Lucía sonrió tímidamente y miró hacia el fondo del templo, hacia mí. Y en ese instante me di cuenta de una cosa. Marcos había creído que volvía para reclamar algo valioso. Lo que nunca entendió fue que el valor nunca había sido el talento. Había sido la vida que construimos alrededor de él. Los años, el esfuerzo, el amor, nada de eso estaba en venta. Unos meses después, Lucía cumplió 18 años. Ya había recibido un par de ofertas para estudiar música en conservatorios de ciudades más grandes, incluso un contacto de una productora de Madrid. Pero una noche, entró en la cocina mientras yo fregaba los platos y me dijo algo que me sorprendió. Creo que me quiero quedar aquí un tiempo más. Me sequé las manos con un trapo y la miré. ¿Por qué? Se encogió de hombros. Me gusta cantar aquí, en la parroquia, en las fiestas de la zona. La gente me conoce. Luego añadió con una pequeña sonrisa, y me gusta estar cerca de ti. Se me hizo un nudo en la garganta. No tienes que quedarte por mí. No lo hago, dijo. Me quedo porque esto es mi casa. Ese fue el momento en el que supe algo más. Intentara lo que intentara Marcos arrebatarnos hace tantos años, había fracasado estrepitosamente. Lo curioso de la venganza es que la gente espera fuegos artificiales. Se imaginan discursos épicos y finales de película. Pero la vida real es mucho más discreta. Las verdaderas victorias no siempre vienen acompañadas de aplausos. A veces son simplemente el instante en el que te das cuenta de que alguien ya no tiene poder sobre ti. Para mí, ese momento no ocurrió en un juzgado, ocurrió en una cocina. Unas semanas después de que se cerrara el caso,
Empecé a colaborar como voluntaria en un pequeño grupo de apoyo para madres solteras que se organiza en los locales de la parroquia. Nada oficial. Solo unas cuantas mujeres sentadas alrededor de una mesa los jueves por la tarde, compartiendo historias y consejos. Algunas estaban exactamente donde yo había estado años atrás, asustadas, desbordadas, intentando averiguar cómo sacar adelante a sus hijos ellas solas. Una de ellas me preguntó una vez, ¿cómo lograste superarlo? Lo pensé un momento, y luego le dije la verdad. Simplemente sigues presentándote. Día tras día, cena tras cena, yendo a buscarla al colegio tras ir a buscarla al colegio. Sigues estando ahí, y un buen día miras a tu alrededor y te das cuenta de que has construido toda una vida en el mismo espacio que otra persona decidió abandonar. Unos 6 meses después del juicio, recibí un último mensaje de Marcos. Llegó por correo electrónico a altas horas de la noche. Una sola frase. Quizá podríamos empezar de cero. Miré la pantalla un largo rato, luego lo borré. Sin rabia, con total tranquilidad, algunas puertas se quedan cerradas por un buen motivo. Hoy en día, mi vida es sencilla. Trabajo en la clínica, los ensayos del coro, las comidas de los domingos. Lucía sigue cantando. Y a veces, cuando oigo su voz flotando por la casa mientras practica, dejo lo que esté haciendo y me limito a escuchar. No porque esté pensando en contratos, productores ni oportunidades, sino porque me recuerda algo importante. Hace 9 años, un hombre salió por la puerta de nuestra casa creyendo que se lo llevaba todo consigo. Lo que nunca llegó a entender es que las cosas más valiosas fueron precisamente las que dejó atrás. Mi hija, mi dignidad y la vida tranquila que construimos juntas. Y, a veces, esa clase de paz es la venganza más dulce que existe. Si esta historia te ha hecho sentir algo, no dudes en dejar un comentario compartiendo tus pensamientos. Y si alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de que alguien te abandonara, recuerda esto: eres mucho más fuerte de lo que crees.